¿Cuántos saben que la obediencia es fruto de la fe? ¿Lo creen? Sí. Había un hombre en 1972, era un líder, era un presidente de un grupo cristiano y resultó que estaba enfermo. Estaba enfermo del corazón, tenía fallas en su corazón. Entonces él sintió que ya el corazón estaba muy afectado y ya sentía que ya le quedaban pocos días, tal vez unos 2 meses. Quiso hacer una reunión con sus líderes para decirles que ya él estaba a punto de morir, que ya iba a abandonar el ministerio, amén. Pero bueno, hizo la reunión, invitó al doctor que lo atendía y él les dijo que ya él estaba muy viejo, tenía 77 años, que no podía seguir con el ministerio porque estaba muy afectado del corazón, que sentía que ya se estaba muriendo. Entonces el doctor confirmó lo que él decía y el hombre que estaba enfermo le preguntó al doctor que le dijera a los líderes que él tenía, que le dijera qué se podía hacer en este caso, qué le ofrecía la ciencia, qué le ofrecía la medicina. Entonces el doctor le dice, bueno, se le puede hacer 2 operaciones, ya les doy el nombre. Esas 2 operaciones era un reemplazo de la válvula de la aorta y un bypass. Pero de consecuencias, con solo una operación era peligroso para él, porque ya era un hombre mayor y que estaba muy afectado del corazón. Y había que hacerle las 2 operaciones, y si le hacían las 2 operaciones, muy posiblemente no sobrevivía. Entonces el hombre que estaba enfermo, este presidente de ese grupo, llegó y les dijo que no, que ya él no iba a seguir, que ya iba a esperar la muerte, que él ya estaba preparado para morir. Y entonces los líderes le dijeron, no, el Señor a usted le habló y le dio un trabajo. Dice que el Señor le habló y le dio un trabajo, entonces usted tiene que cumplirlo, porque lo que Dios promete, Dios lo cumple, amén. Este hombre, por obediencia, llegó y le dijo, bueno, voy a operarme, y fue y se operó. Por la obediencia que él tuvo a la palabra de Dios, dice que salió bien de esta operación y tuvo muchos años más de vida y pudo terminar el ministerio que Dios lo había llamado. Muchas veces cuando nosotros Dios nos llama para algo y las cosas no nos salen, a veces queremos dejar botado. No sé si les ha pasado, a veces queremos dejar botado la iglesia porque resulta que me vieron feo, resulta que yo estoy sirviendo y todo, como lo hemos dicho, me está saliendo mal. Yo le estoy pidiendo algo a alguien, le estoy pidiendo algo a Dios y Dios no me hace el milagro. Le estoy pidiendo que me ayude en tal cosa y Dios no me está ayudando. Y entonces queremos dejar todo botado y no tenemos obediencia. Cuando Dios promete, Dios cumple, amén. Aunque dure, aunque lo tengamos tardanza, Dios cumple. ¿Cuántos creen que Dios cumple? Amén. Yo quiero que vayamos al libro de Génesis 22. Hay un hombre en la palabra de Dios que fue maravilloso en su obediencia a Dios. Pero ustedes saben que la obediencia no es solo por voy a obedecer porque me dicen que obedezca, no. Es porque uno obedece a Dios por fe. De hecho, de eso se trata el tema, amén. La obediencia fruto de la fe. Abramos la Biblia en el libro de Génesis capítulo 22 versículo 1. Dice así: aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham. Todos conocen la historia de Abraham. Le dijo Abraham, respondió, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma ahora a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, vete a tierra de Moriab y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, ensilló su asno, tomó consigo 2 siervos y a Isaac, su hijo. Después cortó leña para el holocausto, se levantó y se fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio de lejos el lugar. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Luego tomó en su mano fuego y el cuchillo y se fueron los 2 juntos. Después dijo Isaac a Abraham su padre, Padre mío. Él respondió, aquí estoy, hijo mío. Isaac le dijo,
tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar. Compuso la leña, ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Extendió luego Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová llamó desde el cielo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. El ángel le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, pues ya sé que temes a Dios, por cuanto no le rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham los ojos y vio a sus espaldas un carnero trabado por los cuernos en un zarzal. Fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo, y llamó a Abraham a aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hasta hoy: en el monte de Jehová será provisto. Llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar. Tu descendencia se adueñará de las puertas de tus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. La historia de Abraham nos cuenta que Dios le había prometido un hijo. Resulta que Sara era una mujer estéril y Abraham era un viejito de más de 90 años. Sin embargo, Abraham tuvo fe a Dios y le creyó a Dios hasta que él no dejara de respirar. Dios podía hacer el milagro de tener un hijo. Amén. Esa historia la sabemos. El hijo, que es Isaac. Resulta que Dios le da al hijo, nace y empieza esta historia. Dios quería probar a Abraham. ¿Cuántos han sentido que Dios nos quiere probar? Amén. O casi nadie ha sentido que Dios nos quiere probar. Dios siempre nos quiere probar, pero Dios no nos prueba para saber qué resultado sale de nosotros, qué fruto vamos a dar, o si tenemos fe o no tenemos fe. Dios no nos prueba para saber si vamos a ser fuertes o vamos a ser débiles, si vamos a resistir la tentación o vamos a caer. Dios nos prueba para que nosotros crezcamos, para que nosotros maduremos, para que nosotros aprendamos algo. Amén. Las pruebas de Dios no es para Dios. Dios conoce todo. Lo que Dios necesita es que nosotros tengamos un cambio, porque nosotros siempre estamos creciendo. Dios llamó a Abraham porque él quería ver si Abraham obedecía, a pesar de que él sabía, pero no para ver si en sí era obediente, sino ni tampoco para hacer caer a Abraham en el pecado, sino era para incrementar la obediencia de Abraham en Dios. Ustedes saben que Dios quiere a veces incrementarnos la fe, a veces quiere incrementarnos la obediencia. Amén. ¿Cuántos saben que la obediencia es fruto de la fe? ¿Lo creen? Sí. Dios nos quiere refinar. Dios nos quiere refinar como el oro. El oro se mete en el fuego para ser refinado. El oro no se refina con líquidos, con cosas que no duelen. El oro lo meten en el fuego y lo queman, le sacan las impurezas y dejan el oro puro. Amén. Dios así nos trabaja a nosotros, y no lo hace porque Él necesite saber algo de nosotros, es para refinarnos a nosotros, así como Dios estaba refinando la obediencia de Abraham. Dice que Dios llama a Abraham, Isaac le dice que tiene que sacrificar a Isaac. Entonces Abraham a la mañana siguiente se alista, se prepara, alista todas las cosas que iba a llevar. Se lleva a su hijo y se lleva a 2 criados. Empiezan a caminar 3 días. Imagínese a Abraham caminando 3 días. Imagínese usted con su hijo, que Dios le mande a sacrificar a su hijo y que usted vaya 3 días. Pero es que ¿cómo es posible? Dios me prometió que Isaac iba a ser mi hijo de la promesa, donde iba a tener multitudes de descendientes, donde iba a ser padre de muchas naciones. Y ahora voy a matarlo. Y ya yo viejillo, más viejillo que antes de tener Isaac. Mi esposa todavía sigue siendo estéril, porque eso fue un milagro de Dios. ¿Qué va a pasar ahora? Sin embargo, Abraham siguió creyendo, amén, y en obediencia fue. Esa es la fe de Abraham. Por eso la palabra dice que Abraham fue el padre de la fe. ¿Cuántos tienen esa fe? Que a pesar de que Dios les promete algo y después les dice que hagan una cosa totalmente contraria, siguen creyendo que Dios va a cumplir lo prometido. Tenemos que aprender a tener la fe de Abraham. La fe de Abraham fue tan grande que hasta el día de hoy no ha habido un hombre que tenga una fe como él la tuvo. Amén. Dice que cuando ellos llegan al lugar,
Abraham le dice a los criados: quédense aquí con el burro, que yo voy a ir con mi hijo y adoraremos y luego volveremos con ustedes. Abraham tenía tanta fe que se iba a llevar a su hijo al monte a sacrificarlo porque era la orden de Dios. Pero él decía: de alguna manera Dios hace para devolverme a mi hijo. Seguramente Abraham podía creer: de ahí Dios lo sacrifico, él ve lo que estoy haciendo y después él me lo resucita y me lo da de vuelta y regresamos juntos y venimos hasta acá. O Dios me da otro hijo de milagro y regresamos con los criados. De alguna manera yo regreso con mi hijo. Amén. Porque Abraham eso creía, esa era la fe de Abraham. Dios no se lo había prometido. Sin embargo, Abraham le había creído a Dios, a la promesa de que él iba a tener una descendencia enorme, y entonces él creía que iba a tener de alguna manera a su hijo de vuelta. Amén. ¿Cuántos le creen de esa manera a Dios? Que Dios le promete algo y después les pide lo contrario completamente, y aún así siguen creyendo en la promesa de Dios. Todos o muy pocos. Yo los veo así como muy callados hoy. ¿Usted tiene fe? Amén, así debe ser. Abraham sabía que Dios iba a proveer un cordero que iba a cambiar a su hijo sin ni siquiera Dios haberle dicho nada. Cuando llegan al lugar, dice la palabra que Abraham ata a su hijo, lo prepara, ya había preparado la leña, había preparado el altar y ya lo iba a sacrificar. Entonces viene el ángel y le dice que no lo haga, que ya había visto su corazón. ¿Usted sabe por qué lo hizo? Ya Dios conocía el corazón de Abraham. Dios necesitaba que Abraham se conociera a sí mismo. Usted se conoce a sí mismo. ¿Usted sabe por qué Dios te pone las pruebas? Dios no te pone las pruebas porque quiera saber cómo resulta usted, si resultó bueno o resultó chueco. Dios te pone las pruebas y te hace andar en obediencia porque necesita que usted aprenda, que yo aprenda. Amén. Como hijos de Dios tenemos que aprender. Dios nos está metiendo en una contracultura. ¿Qué es una contracultura? Que vamos en contra de lo que dice el mundo, en contra de la cultura normal. Si el mundo dice que es bueno, un ejemplo, le dice a los jóvenes que es bueno tener relaciones antes del matrimonio, que experimenten con su cuerpo, que esto que está de moda ahorita, que prueben cosas nuevas, que no tengan miedo. Nosotros vamos en contra de la cultura. La palabra de Dios nos enseña cómo son las cosas según la palabra de Dios. Amén. Entonces vamos a actuar en obediencia, aun cuando eso nos cause problemas. Amén. Lo hacemos por fe. Esa es la fe. La fe actúa en obediencia. El fruto de la fe es la obediencia. Dice la palabra que la fe sin obras es muerta. ¿Usted sabe por qué la fe necesita obras? Nadie sabe por qué la fe necesita obras. La fe necesita obras porque es la forma en que usted demuestra que tiene fe. No porque en sí la fe, las obras te vayan a aumentar la fe o te vayan a salvar. Es porque si usted tiene fe en Dios, usted tiene que dar fruto de esa fe. Y esa fe son las obras, esa fe es la obediencia, esa fe es que usted le sirve al Señor. Amén. Servirle al Señor es obediencia a Dios. ¿Cuánto lo creen? Amén. A veces es difícil soltar lo que amamos. ¿A cuánto les cuesta soltar lo que amamos? Un día estos puse un mensaje ahí en individual, los mandé, que decía que tenemos que aprender a entregarle todo a Dios. Y alguien me hizo la pregunta: ¿y qué es entregarle todo a Dios? Entregarle todo a Dios es que todo lo que somos y todo lo que tenemos esté dispuesto al servicio de Dios, a la voluntad de Dios. Imagínense que, bueno, yo no sé si yo tendría esa fe de Abraham, que Abraham me diga que yo tenga que sacrificar a mi hija. Y mi hija es lo que yo más quiero en esta vida. Y que yo tenga que entregarla, yo no sé hasta dónde podría llegar yo en eso. Y eso es parte de entregarle todo a Dios. Entregarle nuestros hijos, entregarle nuestras finanzas, entregarle nuestros sueños, entregarle todo lo que Él nos ha dado. ¿Cuántos quieren entregarle todo lo que tienen a Dios? Amén. Es difícil, ¿verdad? Suena difícil, porque decimos: es que nos ha costado mucho ganarlo, es que nos ha costado mucho hacer esto, es que nos ha costado demasiado lograr esto, es que tanto tiempo que esperé tener esto y que Dios me lo pida. Está duro, ¿verdad? El asunto. Pues déjeme decirle que eso es la obediencia y eso es parte del fruto a Quiero
que analicemos algo. Isaac le pregunta al papá: ¿y dónde está el cordero? Tenemos el fuego, tenemos la leña, tenemos todo lo que se necesita, pero no tenemos el sacrificio. ¿Dónde está? Y Abraham le dice: Dios proveerá. Ojalá que no se encienda eso. Abraham le dice: Dios proveerá. Y cuando llegan, imagínense la impresión del hijo de Isaac, que lo agarra a Abraham y lo ata. Yo me imagino a Isaac diciéndole: papá, ¿qué estás haciendo? Y el papá decirle: es que Dios me dijo que usted iba a hacer el sacrificio. Ve hasta donde llega la obediencia. Abraham obedeció a Dios, iba a entregar a su hijo. Y el hijo obedeció al papá y aceptó ser sacrificado. Entonces entendamos algo: el orden de Dios a la persona que Dios le habla, tiene que obedecer. Amén. Y cuando uno tiene una autoridad, sea espiritual o sea de trabajo o sea social, por ejemplo, si tenemos un patrón, tenemos que obedecer al patrón. Si tenemos las leyes y hay policías, hay jueces, hay lo que sea, y nos dan una orden, tenemos que obedecer las órdenes de la ley que Dios, el país tiene. Amén. Si tenemos una iglesia y tenemos un líder, sea el líder del grupo de hombres, sea el líder del grupo de mujeres, sea algún diácono o algo, y tiene un puesto de autoridad, tenemos que obedecer la autoridad, no porque tengamos que someternos a un hombre, sino porque es parte del proceso de la fe y de la obediencia. No quiero que volverlos a ustedes como tienen que obedecer y ser esclavos y sujetarse y verlo a uno como un Dios, no. Porque todos estamos en el derecho de que si el líder o el pastor está diciéndonos o está pidiéndonos hacer algo en obediencia que no es de la Biblia, que no está en la palabra de Dios, que no es bíblico, podemos refutarle. La única autoridad que tiene un pastor y que tiene cualquier líder sobre cada uno de nosotros es la que le da la palabra. Amén. Si alguien te da una orden o te dice hacer algo y no es bíblico y va en contra de su bienestar, en contra de usted, en contra de su voluntad, y no está en la palabra de Dios, ustedes no tienen el deber de obedecerla, porque la autoridad, la única autoridad que tenemos los pastores como pastores sobre nuestras ovejas, es la autoridad que nos da la palabra. Fuera de la palabra no tenemos más autoridad. No somos Dios, somos hombres, somos mujeres, somos personas iguales que los demás, con la única diferencia que a Dios se le ocurrió decirnos: usted va a ser el pastor, usted va a ser el líder, usted va a ser el que se encarga de esta congregación. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si lo que el pastor o el líder nos dice es bíblico, por obediencia no al pastor, sino a la palabra, que es nuestra autoridad, tenemos que obedecer y creer en lo que el pastor nos está diciendo, porque es lo que la palabra nos manda. Amén. Creer en lo que el líder nos dice, porque es lo que la palabra nos manda. Tal vez ahorita aquí somos una iglesia que somos pequeñas y no tenemos muchos líderes sobre nosotros, pero el día en que Dios nos bendiga y crezcamos y tengamos que tener más líderes, tenemos que sujetarnos al líder que tenemos sobre nosotros. Amén. Amén. Lo creemos. De hecho, la palabra va en ese sentido, que tenemos que aprender a obedecer por fe, para que haya un fruto de la fe. Hoy es como una enseñanza o una motivación, o veámoslo como un consejo pequeñito, porque tenemos lo bueno que nos espera allá afuera, pero tenemos que hablar un poquito de la palabra. La verdad es que la palabra es lo que nos va a hacer crecer y madurar. Dime. Volviendo al tema, después de que Abraham pasó todo esto y Dios les puso un cordero y sacrificaron un cordero y la fe de Abraham se cumplió, el ángel le dijo a Abraham: no sacrifique a su hijo, ahí hay un cordero en el zarzal, sacrifíquenlo a él. Dice que el ángel le habló por segunda vez y le dijo a Abraham:
Por cuanto me obedeciste, ya Dios conoce que eres obediente y estabas dispuesto a sacrificar a tu hijo, te voy a bendecir. Déjeme decirle algo, hermanos, si usted ya con esto concluyo ya casi terminamos allá afuera para ir a lo que vamos. Si usted obedece por fe, como fruto de la fe, usted obedece al Señor, déjeme decirle, el Señor te va a obedecer, te va a bendecir, perdón. La obediencia trae bendición, porque ahí lo enseña la palabra. Como vi que me obedeciste, vi que ibas a sacrificar a tu hijo y no me ibas a negar nada, ahora te voy a bendecir. Tu descendencia será como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Usted puede contar las estrellas del cielo. Imagínese que todos los días nace una estrella, a cada rato nacen estrellas. Nunca terminamos de contar las estrellas. Usted puede llegar y ponerse en una playa a contar toda la arena que hay en la playa. Es casi imposible. Imagínese que esa es la promesa. Para los estudiosos, las estrellas del cielo representan a Israel, y la arena del mar representa a los demás pueblos. Necesitamos creer la promesa de Dios y obedecer por fe. Cuando Dios te promete algo, Dios lo cumple, pero pide obediencia. Amén. Eso es lo que yo quería llegar a concluir con esto. Necesitamos obedecer a Dios. Yo quiero que nos pongamos de pie. Vamos a hacer una oración para no extender más esto. Vamos a ponernos de pie. Vamos a hacer una oración al Señor.